Muy buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de retomar nuestro evento y a continuación, pues tendremos una ponencia a cargo de un colega y amigo, director de la formación humanista acá en la UPAEP y una persona que, digamos, con quien he tenido el gusto de trabajar en más de una ocasión. Entonces, querido Juan Pablo, pues bienvenido. Quiero hacer una pequeña presentación de su currículum. Profesor Juan Pablo Aranda es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, maestro y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Toronto. Tiene una investigación enfocada en las relaciones entre religión y política, con especial énfasis en la postsecularidad, el uso político del discurso religioso, radicalismos teológico-políticos y el pensamiento político cristiano en democracias postseculares. Tiene varias publicaciones en revistas especializadas, como Revista de Ciencias de las Religiones, The Journal of School of Religions, Studies of McGill University, Revista de las Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, Metafísica y Persona, entre otras. En el ámbito profesional, ocupó los cargos de subdirector de evaluación y asesor del Coordinador Nacional de Comunicación Social en el otrora Instituto Federal Electoral. Entonces, ahora tenemos una ponencia sobre un tema muy actual, muy interesante. Se trata de la racionalidad y los radicalismos en el catolicismo contemporáneo. Querido Juan Pablo, bienvenido, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Livia, y muchas gracias por la invitación, ¿no? Es verdaderamente un honor después de escuchar las ponencias de mis colegas. La verdad es que ha sido extraordinario, ¿no? Espero no cambiarle el tono, porque al final de cuentas, no soy ni filósofo ni teólogo, ¿no? Entonces, lo que me dedico es precisamente, ¿no? Como decía Livia, ¿no? En su amable presentación, pues me dedico a tratar de entender los macroprocesos político-religiosos, ¿no? Que tenemos. Entonces, en la ponencia que voy a hacer, la idea, ¿no? Mi idea es tratar de entender qué es lo que está pasando con esto que vemos todo el tiempo, ¿no? Que es precisamente el surgimiento, ¿no? De una especie de populismo católico, ¿no? Esta partición entre el grupo, ¿no? De Benedicto y el grupo de Francisco, y entonces si no eres parte del grupo de los buenos, ¿no? Pues estás destruyendo a la iglesia. Estoy tratando de ver eso y, bueno, lo voy a leer porque es la mejor manera que tengo para no pasarme del tiempo, espero lograrlo. Y bueno, y después ya podemos tener un diálogo, ¿no? En enero de 2008, la invitación que la Universidad de la Sapiencia de Roma hiciera al Papa Benedicto XVI provocaría la furia de medio centenar de estudiantes que, sintiéndose agraviados por el discurso que el otrora cardenal Joseph Ratzinger había pronunciado en 1990 en relación con Galileo Galilei, habían exigido la rescisión de la invitación, haciendo una protesta en la oficina del rector de la Casa de Estudios. Asimismo, 60 profesores firmarían una carta considerando la invitación del pontífice como incongruente con la universidad. A lo largo de su pontificado, Benedicto ha sufrido una lluvia de críticas, publicándose asimismo una colección de textos criticando su totalitarismo eclesial y su tajante reacción en contra del progresivismo del Vaticano II, presa del miedo que le causara la turbulencia de los años 60 del siglo pasado. Mientras que Benedicto XVI fue vorazmente perseguido y atacado por el progresismo religioso, que quiere ver en la iglesia nada más que arcilla en las manos del hombre, una institución moldeable a nuestras necesidades y caprichos, el actual pontífice Francisco ha recibido críticas, descalificaciones e injurias del bando contrario, a saber, desde el catolicismo ultraconservador que quiere ver en el Papa argentino nada más que la destrucción de la sana doctrina, la apertura al relativismo y al posmodernismo. Cuando Francisco publicó su exhortación apostólica Amor et Laetitia en marzo de 2016, 4 cardenales, el italiano Carlo Caffarra, el estadounidense Raymond Burke y los alemanes Walter Brandmüller y Joachim Meissner, presentaron en septiembre de ese mismo año 5 preguntas, dubia, en las que exigían al Papa precisión sobre ciertas cuestiones tratadas en el capítulo 8 del documento.
En esencia, las Dubia confrontaban la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II con lo que interpretaban como el lenguaje moral más ambiguo de Francisco. En agosto de 2018, el obispo Carlo María Vigano abrió un nuevo frente contra el Papa, acusándolo a él y a otros funcionarios del Vaticano de ignorar sus insistentes advertencias contra el comportamiento gravemente inmoral del excardenal Theodore McCarrick con seminaristas y sacerdotes, y exigiendo asimismo la renuncia del Papa. Entrevistado durante su viaje a Dublín, Francisco se negó a comentar las acusaciones contra él, alegando: he leído la declaración esta mañana y debo decirlo sinceramente, lean la declaración cuidadosamente y hagan su propio juicio. Lo que se presentó al principio como la carta de un obispo preocupado por las aparentes omisiones de la curia romana evolucionó rápidamente hacia un enfrentamiento frontal entre los sectores más conservadores de la Iglesia con el Papa Francisco. El 29 de septiembre, Vigano publicaría una segunda carta, acusando ahora al Papa de encubrir activamente los abusos sexuales por parte de clérigos homosexuales. Un par de años más tarde, Vigano, de facto ya convertido en el vocero del movimiento antifrancisco, sugeriría que la encíclica Fratelli Tutti de Francisco podría haber sido escrita por un masón. Si Benedicto fue el Panzer Cardinal, el rabioso cerbero que custodió las puertas de San Pedro con fuego en los ojos, Francisco es una especie de Snoop Dogg católico, un hippie contemporáneo tratando de quedar bien con el mundo mientras comparte un porro de marihuana y baila reggae. Caricaturizados vulgarmente de esta forma, los dos pontífices terminan por encuadrar perfectamente en la mentalidad contemporánea, a saber, en la reducción al absurdo de la complejidad del mundo, hasta hacerla coincidir con un esquema binario. La realidad es pues blanco o negra, buena o mala, progresista o retrógrada, libre o esclava. Jamás una escala de grises, un complejo abanico de posibilidades, combinaciones, perspectivas, preferencias, gustos y formas del humano que comparten, todas ellas en distintos grados, esas cualidades que actualmente quieren hacerse pasar por binarias. En ese trabajo, entonces, indago la reducción de la complejidad de la adopción de un simplismo binario que puede observarse tanto en las estructuras políticas económicas como en las religiones del mundo postsecular, especialmente en sociedades occidentales que antes se vestían con el manto de la democracia. Sugiero que ese reduccionismo está íntimamente relacionado con una crisis del pensamiento y que una vez empobrecidas las categorías con las que pensamos, la realidad se nos plantea plana, sin sombras que nos sugieran profundidad, lejanía o cercanía. Parto entonces a la primera sección que trata de abordar el problema de esta crisis de la razón. En el experimento distópico de George Orwell, en su célebre novela 1984, el partido INSOC ejerce un control totalitario, combinación de una avanzada tecnología que permite la vigilancia panóptica apenas soñada por Bentham y Foucault, así como el control del lenguaje. De un lado, la sensación de continua vigilancia recuerda lo dicho siglos antes por Aristóteles, quien observara que el uso de espías y la vigilancia permite al tirano inhibir la acción ciudadana. Del otro lado, el control del lenguaje ejerce un efecto mucho más difícil de percibir, pero brutalmente más poderoso. Que el ser humano es capaz de pensar la realidad solo a partir del lenguaje y con mayor precisión de un lenguaje es en nuestros días un truismo. Nadie piensa sin palabras sino a través de estas, permitiendo que el lenguaje aproxime, quizá apenas rozando las realidades que queremos comprender, reflexionar y manipular. Incluso si hablamos de experiencias místicas o de la teología apofática, lo cierto es que la idea de lo inefable es imposible sin el lenguaje. Esto es que incluso la constatación de lo extralingüístico puede ser pensada solamente en y desde el lenguaje, como excepción o anormalidad. Partiendo entonces de la premisa del lenguaje como un sine qua non de cualquier pensamiento, debemos decir que el herramental lingüístico a disposición de una comunidad condiciona, incluso determina, los límites de lo pensable para ella. El ideal civilizatorio, en este sentido, se entiende como ensanchamiento del horizonte lingüístico a través del cual pensamos. Hay que aprender un idioma nuevo, aprender formas culturales distintas, etc. Y en contraparte, el barbarismo se referiría a un estrechamiento del horizonte lingüístico que se produce cuando un individuo o comunidad es incapaz de voltear a ver al otro, cuando la otredad es considerada malvada o infrahumana. Es precisamente la perspectiva del mundo primitivo. ¿No vivimos hoy un radical achatamiento del horizonte lingüístico? Un intenso recular del ideal civilizatorio que, vale decir, estuvo íntimamente ligado a la modernidad occidental y al nacimiento de la democracia. Sin ánimo de ofrecer aquí una exposición completa de este fenómeno, me gustaría, no obstante, mencionar algunos elementos que me parecen importantes en este desarrollo. A saber, la muerte de Dios y la progresiva desaparición de la metafísica, el nacimiento de Internet y su rápida degeneración por las redes sociales, y la posverdad y cultura de fake news. Hacia los albores del siglo XX, Friedrich Nietzsche
hará uso de su martillo para derrumbar el edificio de la metafísica cristiana moderna, la cual había querido presentar su resentimiento, su odio contra la vida, como verdad, razón o justicia. En el fondo, diría Nietzsche, no existe como tales los hechos morales, y la trasnochada metafísica cristiana no es otra cosa que una moral, y una particularmente perniciosa. No será solamente Dios el que muera, sino todo el aparato que hacía posible pensar a la divinidad. Con su muerte, el lenguaje es arrebatado necesariamente de una facultad que lo había acompañado desde la infancia del humano. Por su parte, Richard Rorty llevará este argumento al extremo postulando que los pragmatistas pensamos que las creencias son hábitos de acción, en lugar de intentos de correspondencia con la realidad. A partir de la muerte de la metafísica, Rorty considerará correctamente, sí, solo si aceptamos como válido el supuesto de la imposibilidad de toda metafísica, que un mundo post-metafísico, la única posibilidad dialógica estribará en la capacidad de justificar una idea frente a diversos públicos, sin que dicho proceso aspire jamás a una correspondencia con el mundo real. La deconstrucción del lenguaje metafísico ha producido sujetos timoratos que, confrontados con la luz de problemáticas que supone cualquier intento por fundar determinada idea metafísicamente cargada, han preferido retirarse amablemente del arena del pensamiento y discusión pública, abandonándose al cada cabeza es un mundo, cada quien su verdad, y otros demonios relativistas que, lejos de hacer frente al auténtico problema, claudican a la tentación de dejar de pensar, creyendo ingenuamente que la magnificación desordenada de la esfera privada será capaz de evitar los conflictos que supone el encontronazo en la sociedad de mónadas carentes de un lenguaje común. El despertar de la era Internet hacia finales del siglo pasado prometía el establecimiento de la primera red auténticamente democrática, un espacio de colaboración, información, intercambio y diálogo no sujeto a las viejas condicionantes y jerarquías impuestas por los medios de comunicación tradicionales, principalmente el problema de las líneas editoriales. Sin embargo, muy pronto la herramienta encontró en la hiperindividualización una herramienta no solo de ventas, sino de condicionamiento ideológico. Esto es lo que él y Pariser llama el filtro burbuja, que no es sino resultado de la carrera rapaz de los gigantes de Internet por construir una experiencia digital absolutamente individualizada, bajo el distópico ideal, en palabras del director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, de hacer que Google le diga al individuo todo lo que debe hacer a continuación. La exacerbada individualización, perdón, ahí ando trabado, que observamos en la red y especialmente en las redes sociales, produce una visión reducidísima, donde el individuo se ve expuesto únicamente a información que le es familiar. Como los principios de la neolengua orwelliana muestran, un mundo construido sobre la base de lo que nos resulta familiar es un mundo en el que no hay nada que aprender. Sin confrontación de ideas, sin debates reales, un mundo donde el individuo apenas puede ver aquellas cosas que le son gratas. Se acerca peligrosamente a la distopia del episodio de la serie Black Mirror, Arcángel, donde una madre coloca en el cerebro de su hija un dispositivo que le permite filtrar toda experiencia negativa, violenta o de contenido sexual, a fin de que su hija crezca sin contacto alguno con estos fenómenos. El resultado del experimento, como es de esperarse, es la rebelión de la niña venida adolescente. Una deliciosa ironía en la que el yugo antiviolencia es destruido por la recién conquistada violencia de una joven que cae en cuenta que ha sido manipulada durante toda su vida. La ironía, por supuesto, no termina ahí. La brillantez de Charlie Brooker, creador de la serie, sale de la pantalla para mostrarnos en su total desnudez a una juventud escandalizada ante el capítulo en comento y que, no obstante, dócilmente apaga la televisión y enciende las redes sociales, abandonándose dócilmente al arrullo producido por ese pútrido compuesto de familiaridad generada bajo la ilusión de control de parte del individuo. No es solamente una dramática reducción del espacio en el que el individuo piensa la realidad, sino asimismo su mediocrización. Las redes sociales, especialmente las más recientes como TikTok, son sitios donde la más absoluta estupidez es celebrada, y en los casos de mayor éxito incluso recompensada económicamente. Los nuevos distractores son cada vez más simplones, más vacíos, diseñados para un público que parece ser capaz de mover solamente un dedo, pasando de un video a otro en intervalos de un par de segundos, haciendo del tedio una condición básica de la existencia, curada únicamente por un entretenimiento igualmente fofo. Pensemos finalmente en el producto final, en el plácido lago donde estos macrofenómenos tecnológicos y sociales escurren y descansan. Me refiero a la cultura de la posverdad. En 1996, el cardenal Joseph Ratzinger dirigió un mensaje a los obispos latinoamericanos congregados en Guadalajara. El título de la conferencia lo decía todo: relativismo y problema central para la fe de nuestro tiempo. El cardenal, una voz en el desierto, alertaba sobre el peligro de afirmar que un sistema de pensamiento tiene que ser comprendido esencialmente como un sistema de posiciones que están conectadas unas con otras porque son relativas, así como que son dependientes de situaciones históricas
abiertas a nuevos desarrollos. La muerte de la verdad, en más de un sentido, la consecuencia lógica de la muerte de Dios, pone en peligro la existencia social de la humanidad, al menos en dos sentidos. Primero, afirmando que la experiencia individual es radicalmente ininteligible fuera del día. Anthony Crowman explica que en nuestros días hemos aceptado como un dogma la idea de que ciertos sentimientos de indignación e imaginación poseen su propia autoridad, que se autovalidan y que el mero hecho de exponerlos es un argumento que sería irrespetuoso y desafiante. Esto hace que la esfera pública de la razón sea rehén del ámbito privado de los sentimientos. Empuja la investigación hacia la oscuridad. Invierte el camino que siguió Sócrates al vincular la autoridad de lo que se dice a la luz del día con lo que se siente fuera de ella, en los recovecos incomunicables de la experiencia personal. Esto es, dice Crowman, la muerte de la conversación. La mónada que ha sido alimentada con ideas familiares, que ha quedado convencida de que la razón es incapaz de generar intuiciones, ideas y argumentos que puedan valer para todos, termina por encontrar el último depósito de legitimidad de sus propios sentimientos, lanzando al mundo una amenaza. Cualquier crítica, cualquier cuestionamiento a lo que yo siento que es verdad, será tomado como máxima afrenta a la libertad. El resultado, seres humanos que hoy se autodefinen como perros o gatos, otros que afirman que su cuerpo, que es el dato primordial de nuestra experiencia como seres humanos, no es más que plastilina dócil en las manos del yo de Miurgo. Sujetos que al ser cuestionados sobre sus prejuicios y supersticiones, dan la vuelta con una sonrisa socarrona, seguros como están de que la verdad vive en ellos. ¿Qué más da lo que alguien más diga o reniegue? La sociedad de las mónadas hiperindividualizadas es una sociedad incapaz de comportarse democráticamente. Partamos aquí de la intuición que nos ofrece Martha Nussbaum, según la cual una monarquía absoluta asegura su buen funcionamiento a través del temor de los súbditos. Mientras que una democracia necesita para subsistir educar ciudadanos capaces de entrar en un diálogo tolerante y respetuoso, al tiempo que intenso y permanente, a través del cual contrastar perspectivas hacia la promoción de bienes comunes. Para funcionar adecuadamente, la democracia exige mucho de sus ciudadanos. No el simplismo de ir a votar cada determinado tiempo, sino el espíritu republicano de ver nuestra suerte, al menos en parte, unida al de nuestra ciudad o país. La necesidad de estar al tanto de los asuntos públicos y no únicamente como espectadores, sino como agentes en perpetua actividad. Contra esta imagen, las sociedades actuales abandonan la democracia con demasiada presteza, desprovistos de nuevo sentido de responsabilidad o mínimo interés por algo que no sean la cultura narcisista, deleitándose en su eterna reproducción. Paso entonces, colegas, a el análisis de lo que está pasando en la iglesia católica. Desde sus orígenes, el cristianismo buscó distanciarse de las religiones civiles, a las que consideraba, siguiendo la propia argumentación de Marco Terence Varrón, como narrativas construidas por las cúpulas de poder para mantener una ciudad cohesionada. Tal como Rousseau, apoyándose en el genio de Maquiavelo, describiría en el siglo XVIII, puesto que el legislador es incapaz de utilizar la fuerza o la razón, debe necesariamente recurrir a una autoridad de otro orden, que puede obligar sin violencia y persuadir sin convencer. Esto es lo que forzó siempre, dice Rousseau, a los padres de las naciones a recurrir a la intervención del cielo y a dar crédito a los dioses de su propia sabiduría, de tal forma que los pueblos pudieran obedecer sin libertad y cargar con docilidad el yugo de la felicidad. La lectura del Evangelio de Juan nos ofrece una magnífica exposición del carácter racional de la revelación de Dios hacia su pueblo. El verbo, el logos divino, se hace carne, asume la naturaleza humana a fin de comunicarse a la humanidad. No ya de forma mediada a través de sus profetas, sino directa y personalmente, a través de Jesucristo. Considérese el enigmático intercambio entre Moisés y Yahvé. Cuando el primero, encargado por Dios de liberar al pueblo judío del yugo egipcio, pregunta por el nombre de quien lo envía, permanece en él todavía un tufo politeísta. ¿Quién de entre los dioses manda llamar a su pueblo? La respuesta de Dios es al mismo tiempo una respuesta y una no respuesta. Yo soy, yo soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios rehúye a cualquier nombre precisamente como rechaza cualquier reduccionismo civil. Dios no es el Dios de la ciudad, sino el Altísimo, el creador de lo existente. Y sin embargo, en la fórmula yo soy persiste una renuencia de parte de la divinidad por manifestarse. El pueblo judío tendrá que esperar pues hasta el evento de la encarnación para recibir una respuesta al interrogante de Moisés. En la oración sacerdotal, Jesús confía al Padre el cumplimiento de su misión. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El cristianismo no es una religión civil. Su objetivo final no es garantizar el orden de la ciudad y la producción de bienes materiales. En todo caso, el cristianismo asume radicalmente
la descripción que hiciera Simeón de Cristo como signo de contradicción, llamado que afecta profundamente al carácter ciudadano del cristianismo. Tal como Agustín lo describe en su majestuosa obra, en La ciudad de Dios, la escisión entre las dos ciudades, terrena y celestial, se produce en términos de los amores por los que cada una se inclina. La ciudad terrena ama el honor, la gloria, el poder, la autoridad, la riqueza y el placer. La ciudad celestial, en cambio, ama a Dios y a sus mandamientos. Si bien todo cristiano debe ser un buen ciudadano, pues lo contrario supondría necesariamente violar las exigencias de la caridad, en última instancia siempre será un extranjero en su propia patria, un exiliado que anhela regresar a la patria auténtica, al reino prometido por Cristo a aquellos que perseveren en el amor. En la actualidad, la Iglesia aparece partida en dos facciones tremendamente politizadas. No obstante que habíamos dicho que la religión católica se opone a las religiones civiles, hoy en día aparece más que nunca una religión brutalmente politizada. De un lado tenemos entonces al progresismo radical, del otro tenemos al conservadurismo radical. Destaquemos aquí una palabra, a saber, la idea del radicalismo, y pensémosla en el contexto de las reflexiones de la sección anterior. ¿Quién es el radical? O mejor dicho, ¿qué rasgos característicos de una persona invitan a que sea llamada radical? El radicalismo no es otra cosa que una enfermedad de la razón, un fanatismo. El radical carece característicamente de las herramientas intelectuales para pensar críticamente, para analizar cuidadosa y pacientemente argumentos y sopesarlos a fin de encontrar una postura personal. El radical parte de la autocomplacencia, de creerse, de saberse en el lado de la verdad, que lo convence inmediatamente de que el otro, el que lo interpela y lo critica, es perverso o estúpido. En el pensamiento del radical encontramos a menudo dos sentimientos, el miedo y el resentimiento. El miedo es una reacción natural del ser humano, un dispositivo de defensa que se activa cuando nuestra supervivencia está en peligro. El miedo redirige todas las energías del individuo y las ordena al único fin de proteger la vida. Este proceso, por supuesto, necesariamente bloquea otras funciones más sofisticadas, de forma tal que la persona dominada por el miedo no puede realizar operaciones mentales complejas que supondrían un peligroso lujo en situaciones de vida o muerte. Aunado al miedo y como su acompañante encontramos muchas veces el resentimiento, que Max Scheler define como un proceso psicológico en el cual un individuo que ha recibido una ofensa y que se siente incapaz de responderle activamente, enquista la afrenta y permite que germine dentro de sí un deseo reprimido de venganza que esperará el tiempo propicio por emerger, lo que hará postulando una tergiversación de valores, de forma que aquellos valores del ofensor serán ahora considerados como vicios y las características propias del ofendido serán ahora virtudes. Entonces, no es otra cosa más que el resentimiento escrito por Nietzsche. El resentimiento, en tanto que psicología de débiles, es siempre reactivo. Lejos de querer entrar a un diálogo, su rechazo absoluto al otro se combina con su propia incapacidad de pensar. Mezcla de miedo y deseo de venganza, pasiones que ciegan a la persona y le impiden salir de su bucle de dolor y deseo de retribución. El catolicismo enfrenta una profunda crisis. El destape del escándalo de pederastia en la Iglesia ha mostrado el rostro más perverso de lo humano, encarnado en una institución cuya naturaleza misma la llama a ser especialmente cuidadosa respecto de estos problemas. Y sin embargo, el centro neurálgico del catolicismo, la curia romana, fue descubierta en sus cloacas, de donde emergió estiércol y pus. La periferia no se mostró distinta, toda la latitud se mostró contaminada por el pecado contra los más indefensos. El obispo Robert Barron menciona a este respecto que no hay probabilidad alguna de que sea accidental que Jesús menciona a Gehenna en el contexto de su condena a aquellos que ataquen a los niños, puesto que Gehenna era el lugar donde en buena parte del periodo del Antiguo Testamento los niños eran sacrificados a los ídolos. Jesús mismo alertó sobre aquellos que escandalizan a los niños. A quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al fondo del mar con una piedra de molino atada al cuello. La respuesta a la crisis ha sido en muchos sentidos lenta e insuficiente, aunque en otros firme y comprometida. Los pontificados de Benedicto XVI y Francisco han tomado acciones importantes: la reforma al Código de Derecho Canónico, revisiones de antecedentes a los curas, tolerancia cero a casos de pederastia, protección del menor antes que al sacerdote y la preferencia del escándalo al encubrimiento. El ambiente dentro de la Iglesia, empero, se ha enrarecido considerablemente a partir de esta crisis. Al parecer tenemos una combinación de pobreza argumentativa derivada de la deconstrucción de la razón descrita en la sección anterior, miedo y resentimiento, ha creado estos dos bandos que artificialmente, más importante, contrario a las enseñanzas de Cristo, pretenden presentarse como iglesia auténtica, iglesia verdadera o iglesia fiel, en contra de aquellos que consecuentemente son calificados de enemigos de la iglesia, destructores de la iglesia de Cristo, etc.
Cierro ya mi participación con 3 procesos que me parece están detrás de esta situación. En primer lugar, la institución como tal ha perdido confianza entre los creyentes. Si revisamos los datos de la World Value Survey, tenemos que entre 2005 y 2009, alrededor del 63% en el mundo declaraban tener mucha o cierta confianza en las iglesias en general. Esto es de cualquier denominación. Y 32% tenían poca o nada confianza en ellas. Entre los católicos en el mismo periodo, prácticamente 70% mostraba confianza hacia la iglesia de Roma, contra 29% que no confiaban en ella. Una década después, los niveles de confianza han empeorado. La confianza en general en las iglesias cayó a 56% y la desconfianza aumentó a 41%. Entre los católicos, por su parte, la confianza cayó a 63% y la desconfianza llegó a 36%. El catolicismo, en segundo lugar, no puede sustraerse a la crisis de la razón que ha derivado en la posverdad y la del individualismo monárico. El problema de la verdad, que para los católicos es central, necesita obtener una respuesta en un mundo donde la verdad es prejuzgada como opresión e imposición. Para buena parte de los católicos, la educación en la fe no supone algo importante. De hecho, 27% de católicos manifestaron en 2017 y 2020 que su religión es poco o nada importante, según la misma encuestadora. Solo para 38% de católicos su religión es muy importante. Esto muestra más bien el tipo de barniz cristiano al que se refiere Teresa de Jesús en sus moradas. Es decir, ese catolicismo más bien cultural y heredado que el creyente lleva como un elemento identitario, sin prestarle demasiada atención. Es la religión del que visita el templo en su bautizo, su boda y su funeral. Solo una cuarta parte de los católicos, vale decir, manifiesta asistir a los servicios una vez a la semana. Es precisamente el cristianismo del que jamás se interesa por los documentos de la iglesia y se contenta con la fe pueril que sus padres le transmitieron. Este hedonismo conformista y rabiosamente narcisista lleva al creyente a construir una religión a modo, que se acomode a sus necesidades y jamás lo incomoda. El mismo principio de la religión civil se impone. La religión tiene un uso, y si ayer funcionó para armonizar a las ciudades, hoy parece servir los intereses de su majestad la mónada. Finalmente, vale destacar como un elemento de la crisis el parecido que la confrontación entre progresistas y ultraconservadores con la nueva era populista que se vive en Occidente. Detrás del griterío y los insultos que vemos a un lado y al otro del espectro de lo católico, puede entreverse la misma estrategia que los demagogos utilizan hoy, a saber, la simplificación del problema político al nivel de puro antagonismo entre nosotros los buenos y ellos los malos, construido por una narrativa que se repite una y otra vez en los labios de un líder carismático que se presenta como mero vocero, como megáfono que transmite el sentir popular. De manera análoga, hoy vemos a los grupos radicales dentro de la iglesia queriendo reducir la riqueza de la iglesia a un par de discusiones o declaraciones de los pontífices para desde ahí proclamar la gravísima situación de una iglesia que está cayendo en el abismo ya del progresismo transigente o del conservadurismo recalcitrante. El catolicismo contemporáneo, en conclusión, se ve hoy en grave peligro de convertirse en lo que Nietzsche denuncia, a saber, en un momento ideológico alimentado por odio y resentimiento. Contra esta tendencia, no puede pasarnos desapercibido el hecho de que la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, comience con una discusión sobre la denuncia nietzscheana al cristianismo, de haber hecho beber veneno al eros griego. Benedicto demuestra que el agape del auténtico cristianismo no solo no destruye al eros, sino que lo incorpora en el marco más general de la existencia humana, ya no como instante fugaz de éxtasis, sino como relación, como tejido sobre el que descansan las relaciones entre seres humanos y de estos con Dios. Asimismo, el reiterado llamado de Francisco, debemos recordar precisamente este llamado a romper la pasividad de quien se sienta a esperar al prójimo. Y al contrario, tenemos que salir al encuentro, volviéndonos prójimo de los demás. Es decir, cortando las distancias ideológicas, geográficas, de clase, etcétera, que existen entre el otro y yo. La novedad del cristianismo no es una doctrina, un conjunto de normas de comportamiento, sino el escándalo de un Dios que se anonada por su criatura. Un cristianismo excesivamente preocupado por moldear la iglesia según el capricho de sus miembros, reduce el cuerpo místico de Cristo al de una institución humana, cuya función es satisfacer los intereses de sus miembros. Contra esta tendencia, vale la pena cerrar con las palabras del Vaticano II. La iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe con el mensaje evangélico y de reunir en un solo espíritu a todos los hombres de cualquier nación, raza o cultura, se convierte en señal de fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero, lo cual requiere en primer lugar que se promueva en el seno de la iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legítimas diversidades para abrir con fecundidad siempre creciente el diálogo entre todos los que integran el único pueblo de Dios,
tanto los pastores como los demás fieles. Los lazos de unión entre los fieles son mucho más fuertes que los motivos de división entre ellos. Haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo. Muchas gracias. Nosotros que agradecemos, muchísimas gracias, estimado Juan Pablo. Ahorita tenemos entonces un espacio, un breve espacio para algunas preguntas. Pues ya saben que pueden hacer las preguntas en dos modalidades, o alzando la mano electrónica o por el chat. Pues esperemos, todavía no. A ver, déjame mirar acá el chat. Un momento, por favor. A ver, esta institución humana que critica usted en lo que deviene un cristianismo pasivo, tiene influencia agustiniana en el sentido de las dos ciudades que se contraponen. No te escuchamos. Hay que activar el micrófono. Bien, ya lo quité. Mil gracias. Muchas gracias, Alan. Sin duda, yo creo que, a ver, es interesante la pregunta, particularmente, ¿no? Porque a veces olvidamos, ¿no? El tema de que para Agustín, ¿no? La iglesia no es la ciudad celestial, ¿no? En primer lugar, ¿no? La iglesia no se corresponde, no son sinónimos. La ciudad celestial es un estado, ¿no? Es una patria, ¿no? Que supera tremendamente a la iglesia. Obviamente la iglesia es el sitio de la revelación, es el sitio de la evangelización, pero no lo puedo mantener. ¿Qué es lo que sucede? A veces, ¿no? Y eso es extraordinario, lo que vemos particularmente en el libro primero, capítulo 30 de la Ciudad de Dios, donde el propio San Agustín dice, hay metidos dentro de la iglesia una gran cantidad de miembros de la ciudad terrana. Es decir, la iglesia nunca está, ¿no? Libre del problema, del mal, del problema. Y de hecho, ¿no? Una de las cosas interesantes que yo creo que de repente nos olvida es, la iglesia siempre ha sido este problema. La iglesia nunca ha sido prístina, ¿no? Y santa y demás. Debería de serlo, ¿no? Deberíamos de serlo, pero en realidad el escándalo nos ha acompañado a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que entender que el tema humano de la institución, por supuesto, siempre va a haber escándalo, ¿no? Y en segundo lugar, yo iría más lejos de decir, también hay que reconocer que hoy en día vivimos en una iglesia mucho mejor, mejor comportada incluso, ¿no? Que si, por ejemplo, vemos, ¿no? Al Papa Alejandro VI, ¿no? A estos grandes papas que eran verdaderamente criminales en muchos sentidos, ¿no? Hoy en día estamos, desafortunadamente, ¿no? Estamos quisquillosos frente, ¿no? A esta diferencia entre Benedicto y Francisco, que me parece que es ridículo en última instancia, ¿no? Y me parece que todo esto se debe, ¿no? Y al menos es lo que he tratado de plantear, a un problema de razón, ¿no? En el fondo creo que estamos perdiendo la capacidad de pensar y de pensar bien, ¿no? Cuando la gente escucha todas sus notas de noticias de Facebook, de redes sociales, pues evidentemente terminas convenciéndote, ¿no? Que Hillary Clinton come bebés en la mañana, ¿no? Una gran cantidad de tonteras, ¿no? Y me parece en ese sentido que la iglesia está cayendo en ese tema. Es decir, la institución humana, por supuesto que tiene problemas. Ahora, si la convertimos solamente en eso, no en una institución humana que busca poder o que busca poder económico, que busca lo que tú quieras, pues evidentemente no, caemos en la visión más fea, la más sucia de la iglesia, ¿no? Ticonio, un obispo que luego fue declarado herético, pero Ticonio hablaba precisamente de esta iglesia bella, de esta iglesia sucia. Y es interesantísimo porque precisamente es esta iglesia, la iglesia de la promesa, la iglesia cuerpo místico, ¿no? Lo echamos siempre hacia adelante, esa es la que no se equivoca. Pero bueno, todo lo que hacemos nosotros siempre tiene un problema, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente en encontrar, ¿no? el equilibrio, la armonía entre estas dos dimensiones, se nos está, ¿no? Yendo precisamente a una iglesia y peleando por ese tipo de tonterías. No sé si lo respondí, Alan, pero bueno, yo diría que por ahí puede ir. Muy bien. Muchísimas gracias. Tengo aquí otra pregunta. A ver, creo que toca un tema
que ya has mencionado, pero se quiere volver a esto, el tema del radicalismo no es exclusivo de la esfera religiosa. En Brasil, con Bolsonaro y Lula, pues en diversos países de América Latina, en el mundo, en Estados Unidos con Trump, se observa justamente o se puede observar una radicalización de posiciones políticas. Como politólogo, digamos, como estudioso de la religión y de la política, ¿cómo analiza este fenómeno? O sea, ¿a qué se debe este momento que estamos viviendo? Perfecto, mil gracias, Livia. Yo creo que el problema se está dando a nivel político, ¿no? Hay un cansancio con la democracia, ¿no? Sin duda las democracias no han cumplido las promesas que de repente pensábamos, pero también es cierto que hoy en día parecemos pedirle a las democracias cosas que la democracia no puede entregar, ¿no? Precisamente a causa de ignorancia, ¿no? Uno de los problemas del populismo es precisamente que lo que hace es este cansancio con las estructuras, las instituciones, y particularmente con una visión del pueblo que es simbólica. Es decir, el pueblo nunca está presente en la democracia, el pueblo nunca actúa. Como tal, nadie es la voz del pueblo, ¿no? De hecho, lo convertimos en un símbolo, ¿no? Precisamente para que nadie se lo apropie y nadie diga yo soy la voz del pueblo, como los totalitarismos sugerían. Entonces, en realidad, como nadie es el pueblo, lo que tenemos son partidos políticos, son partes. Y en ese sentido, pues el proceso, ¿no?, de lo que buscamos es la diversidad. Lo que hace el populismo entonces se cansa y lo que dice es la parte, mi facción es el pueblo guión auténtico, el pueblo guión lastimado, el pueblo guión legítimo, ¿no?, como lo queramos llamar, y todos los demás son los enemigos del pueblo. Me parece que en este proceso lo que vemos es, por un lado, ¿no?, resentimiento, por supuesto, ¿no? Creo que sí hay resentimiento, pero por otro lado también vemos una ignorancia brutal, ¿no? Es tremenda, un deseo de simplificar las cosas, ¿no?, de manera rápida, ¿no? Queremos resultados rápidos, queremos al caudillo que nos salve. Y a veces yo, en general, estoy siempre discutiendo con mis alumnos ese tema, ¿no?, que pregunta, bueno, pero si llegara, ¿no?, el rey filósofo platónico o el hombre extraordinario de Aristóteles, la verdad es que no sería, desde mi punto de vista, deseable. No es eso deseable por una razón muy sencilla, porque los seres humanos nos corrompemos. La democracia lo que es antitiránica y creo que nos hemos dejado de ver esa parte. No nos promete velocidad, no nos promete eficiencia, nos promete ser antitiránica. Lo que estamos viendo en la iglesia desde mi punto de vista es muy similar, en el sentido precisamente de que la forma de trabajar, digamos, de la iglesia en general también es a través de la diversidad, ¿no? El gran ideal, de hecho, viene desde la Trinidad, ¿no? Precisamente son tres personas en la unidad. Pero la unidad no la alcanzamos en lo homogéneo, sino precisamente, ¿no?, en la heterogeneidad. Y hoy en día lo que le tenemos pánico es eso. ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que traté al menos de armar es un argumento de decir, a ver, las redes sociales, la forma como estamos conviviendo, los narcisismos en los cuales nos estamos metidos, nos está impidiendo voltear a ver al otro, nos está impidiendo entender que mi pequeño núcleo no es el único. A mí es un tema que me parece no solamente fascinante, sino también terriblemente preocupante, ¿no? Precisamente porque lo que estamos haciendo es generando, digamos, unas construcciones que asemejan al populismo dentro de la iglesia. Entonces, si el Papa Francisco dijo, ¿no?, que llamó y dijo, no se trata de tener hijos como conejos, ¿no? Entonces vamos a ver a todos los ultraconservadores diciendo, claro, el Papa está en contra, ¿no?, de la... Que dice, no está haciendo eso. Digo, quizás puede ser incluso, ¿no?, hasta medianamente erróneo lo que digo yo, pero lo dijo, ¿no?, en un contexto y demás, y hay que entenderlo. Pero este esfuerzo de ver el error absoluto, Amor y Leticia, que para mí es un documento hermosísimo, ¿no?, convertirlo por el capítulo 8, que además es extraordinario, ¿no?, en términos de discernimiento ignaciano, ¿no?, y lo convertimos entonces, ¿no?, en un pleito contra Juan Pablo II. Es ridículo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que tenemos es eso, es por un lado una pobreza de la razón, cada vez más, que estamos viendo, de hecho, en las universidades, desde mi punto de vista, y por otro lado tenemos esta cultura del resentimiento, que cuando los juntas, pues lo que da es un mundo que la verdad es que da pánico vivir en él. Sí. En esa línea, querido Juan Pablo, claves, digamos así,
para quien no quiere caer en esto. A ver, ¿no? Y acá hago una reflexión muy breve. A veces bromeamos entre amigos que uno no sabe si lo último que muere es la esperanza o la ignorancia. A ver, y en algún momento también bromeábamos, no sabemos si las redes sociales han exacerbado la ignorancia o solo la han puesto en vitrina. O sea, hay las dos cosas, ¿no? Por un lado, a ver, el diálogo es fundamental para la democracia. Por otro lado, no es dicho que meterse a hablar es dialogar, digamos, o al menos el diálogo que se requiere para mantener la democracia, porque efectivamente el diálogo puede convertirse, como mencionabas antes, en una erística, en un ataque, en un monólogo autisonante, autorreferencial, cerrado, etcétera. Entonces, a ver, quizás para las personas que nos están escuchando, a ver, algunas claves, para, digamos, cultivar más la racionalidad que los radicalismos ciegos, ¿no? Claro, no, sin duda. A ver, yo creo que es fundamental eso, y de hecho, pues sí, los que nos dedicamos a educar, ¿no? Sufrimos con ese tema todos los días, ¿no? ¿Cómo hacer que el escuincle piense, ¿no? Yo lo que diría es, también lo hemos platicado, ¿no? Muchas veces, y en primer lugar la literatura, tenemos que regresar a las artes liberales, literatura, pintura, escultura, ¿no? Es decir, el contacto con lo sublime también, me parece, permite, ¿no? Que la mente se abra. La literatura me interesa mucho porque precisamente me parece que permite, ¿no?, ponerte en los zapatos de otro, ¿no? Te permite, al final de cuentas, entender lo que el otro está pensando, y te permite sentir con el otro, ¿no? Es decir, yo no tengo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día es muy dado esta idea, ¿no? De nadie puede entender lo que yo siento, solamente yo. No es cierto, al final de cuentas, no sé, yo soy heterosexual, pero puedo perfectamente leer, no sé, Confesiones de una máscara de Mishima, que es una extraordinaria novela, ¿no? Y entender también por lo que pasa a un homosexual. No necesariamente a flor de piel, pero sí puedo entender. Me parece que eso lo estamos perdiendo. Lo segundo también es, yo creo que las redes sociales no solamente han puesto, digamos, se han reflejado esa ignorancia, sino que le están potenciando. Precisamente porque lo que estamos perdiendo de vista es que, ¿no? Facebook y Google y todos tratan nuestras ideas de la misma manera que las mercancías. Entonces, nos va a bombardear precisamente con eso que le ponemos que nos gusta. Y no siempre lo que nos gusta es lo que necesitamos escuchar. De hecho, muy pocas veces, ¿no? Si tenemos como ejemplo la caverna de Platón, bueno, tiene que dolerle la educación. Y entonces, como ya el escuincle ya no está acostumbrado, ¿no?, a sentir ese dolor, me parece que caemos precisamente, ¿no?, en esa sensación como de, no, el profesor está haciendo tonteras, ¿no? Por supuesto, si me repele. Y entonces lo que encontramos es eso, ¿no? Estás hablando, por ejemplo, de género, estás hablando de aborto, estás hablando de temas complejos, y el estudiante ya no te pone atención en realidad. El estudiante está en su bucle, ¿no?, diciendo, no, eso está mal, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque en su red social solamente escucha, ¿no?, todo el tiempo de que esa persona está mal. Y tercero, y de hecho, retomando lo que ponía Juanjo Glásquez en el chat, que me parece extraordinariamente importante, ¿no? Dice, bueno, hace falta, digamos, este amor, gracia, misericordia y demás. Yo creo que eso que pone Juanjo es fundamental. Hoy en día, ¿no?, muchos están preocupadísimos por el moralismo, ¿no? Es terrible, ¿no? Esa es la gran discusión. Y a veces nos olvida que el propio San Pablo es el que dice, ¿no?, el cristianismo nos liberó de la ley, ¿no? Parece que hay veces en que la gente quiere volver a la jaula, ¿no?, de hierro. Yo creo que entre más libertad le demos a las personas, más complejas van a ser nuestras conversaciones. Pero es una apuesta que hay que hacer. Me parece, por ejemplo, que eso es lo que hace Amor y Leticia, ¿no? Es decir, hay que apostarle también porque los esposos piensen, ¿no? No te voy a decir todo, pero te voy a decir, ¿no?, las bases generales. Me parece que estamos cayendo, ¿no?, en este tema de lo formal, ¿no? Y tenemos estas, de repente, grandes discusiones sobre esas cosas, pero no caemos en lo básico, que me parece que también, y eso también lo digo como una autocrítica, ¿no?, a nosotros, la propia academia está completamente desligada del mundo a veces, ¿no? Tenemos unas grandes discusiones, grandilocuentes, publicamos cosas que nadie entiende, ¿no? Pero ¿dónde está nuestro trabajo con la gente, ¿no? ¿Dónde está el hecho de ser intelectuales públicos, ¿no?, al estilo de los intelectuales de los 60, ¿no? Foucault, Marcuse, esa gente que escribía, pero también estaba parte de la sociedad. Yo creo que estamos perdiendo eso, y como católicos, me parece que también lo que dice Juanjo es fundamental. Si se está perdiendo la vivencia, lo único que nos queda es precisamente defender a esta institución hueca, ¿no?, en podredumbre,
¿no? Que nos va a ayudar solamente, ¿no? A sentirnos cómodos con nosotros mismos, ¿no? Porque ahora agarramos a la religión precisamente como eso, ¿no? Es solamente una almohada para llorar. No, yo creo que y ahí de hecho, con esto cierro, Fratelli Tutti a mí me encanta por eso, porque al final de cuentas no es que se olvide de todo el formalismo, ¿no? Y el moralismo y demás, sino lo único que dices, bueno, antes de toda esta cosa que es fundamental, no lo estoy negando, yo por eso me dedico a estas cosas, pero antes de eso es, abraza al otro. Puede parecer muy simplón, ¿no? Y digo, igual lo que estoy diciendo es muy simplón, pero me parece que es claro que no lo hemos interiorizado, es claro que no lo tenemos armado, es claro que tenemos una deuda, y en ese sentido, ¿no? No hemos logrado, ¿no? Resolver el problema de la pederastia, no hemos el problema en el fondo, el problema del dolor, el problema de las astillas, ¿no? En el alma de la gente, el problema de la confianza, ¿no? Todo eso me parece que estamos perdiendo y lo estamos haciendo precisamente por esta discusión de repente demasiado académica, ¿no? Sobre si Francisco le debió haber puesto una coma o no, porque eso, ¿no? Pervierte el significado. Bueno, a mí me encanta también ese tipo de discusiones, pero hoy en día me parece que nos estamos jugando prácticamente el futuro de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, coincido con Juanjo, ¿no? Lo que más hace falta hoy en día es una vida más de misericordia, de encuentro con el otro, de empatía, de tolerancia. Eso es lo que deberíamos estar formando en nuestros estudiantes. Hacemos el esfuerzo, ¿no? Yo, mi trinchera de formación humanista, ¿no? Pero está complicado. Está complicado, pero ahí vamos, ahí vamos. Para terminar, hay dos preguntas, si quieres puedes elegir una de ellas o a las dos, como quieras. La primera va en la línea de la última respuesta, ¿cómo recuperar la credibilidad? O sea, en tu opinión, creo que la pregunta se refiere más a credibilidad religiosa en el mundo religioso, pero igual, digamos, ¿no? En el mundo político, digamos que la credibilidad política es algo como los unicornios, ¿no? Bastante difícil, si no imposible de encontrar. Entonces acá en esta línea de la credibilidad, ¿no? ¿De qué? La credibilidad, ¿de qué va de la mano? Esa es una. Y la otra es, algunos autores han mencionado que la pederastia en la iglesia sería como una especie de reflejo o consecuencia del 68. ¿Qué opinas de esto? Y ya, y con eso encerramos. Perfecto, muchas gracias por las preguntas. El tema de credibilidad yo creo que sí, es el más complejo que tenemos hoy en día es precisamente cómo hacemos para que la gente vuelva a creer la democracia en los líderes políticos, ¿no? Teniendo los líderes que tenemos hoy en día, etcétera. Yo diría, lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es empezar a enfocarnos otra vez en lo local, ¿no? Hay una discusión increíblemente interesante entre Ratzinger y Casper, precisamente sobre dónde está la iglesia, ¿no? Si la iglesia es antes lo universal o si el evento de la iglesia es lo local, ¿no? Porque precisamente esa es la iglesia, ¿no? La iglesia doméstica, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, a ver, los dos tienen razón, evidentemente, ¿no? Hay una tensión productiva bien interesante, pero Casper tiene razón en al final, tenemos que ir a lo local como el sitio en el cual la iglesia se desarrolla, ¿no? Digo, la curia va a seguir teniendo problemas, ¿no? Y tiene que resolver el problema del Banco Vaticano, tiene que resolver el problema de Lovingate, de una gran cantidad de problemas, ¿no? Pero en el fondo yo creo que lo que tenemos es recuperar, ¿no? El sentido de comunidad. Hoy en día la gente va, ¿no? A misa, ¿no? Y es como si fuéramos una empresa, ¿no? Tú agarras la que te conviene, la que está más cerca, ¿no? Es como el Oxxo, y no haces vida, digamos, dentro de eso, ¿no? Y esto lo hacemos todos, desgraciadamente, ¿no? Eso es algo que a mí me parece que Norteamérica lo hace muy bien. Yo tuve la oportunidad también de vivir en Canadá un tiempo, y ahí como tu comunidad está, todo gira alrededor de donde vives. Tu propia iglesia es un sitio donde empiezas a hacer familia, ¿no? Hacer eso. Y yo siento que no hay forma de recuperar la credibilidad si no logramos eso, si no logramos ver al sacerdote como algo más, ¿no? Que un prestador de servicio que andamos ya urgidos de salir de misa porque, ¿no? Ya ni ganas de estar ahí, ¿no? A mí me parece que es eso. Y segundo, pues tenemos que hacer un tema de testimonio, ¿no? Lo testimonial no lo podemos abandonar, creo que es grave, porque sí, yo pondría un ejemplo, ¿no? En Escatología Ratzinger empieza y dice, ¿cómo hemos llegado a este cristianismo aburrido y aburridor? ¿No? Es una de las frases que más me han gustado. Y la verdad es que lo que dice es, claro, es nuestra culpa lo que pasa, ¿no? Es culpa de los cristianos lo que está sucediendo, ¿no? El hecho de que nos quedamos cortos en el tema del testimonio. Y el tema de la pederastia,
yo creo que puede ser parte del boom, ¿no? De lo sexual. Yo creo que en una sociedad hipersexualizada, pues, obviamente, ¿no? El celibato se vuelve mucho más complejo. ¿Por qué? Pues porque toda persona estamos bombardeados y sobreexpuestos a la sexualidad, además a una sexualidad burda, ¿no? A un uso de la mujer como objeto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Temas que todo el mundo conoce. Ahora bien, a mí también me parece que el 68, y lo digo también con absoluta claridad, fue algo necesario. Tenía que pasar en algún momento que, ¿no? Esta visión negativa del sexo y la sexualidad, ¿no? Se tenía que cambiar. Que llegamos a extremos siempre hemos hecho. Los seres humanos terminan, igual que la Revolución Francesa, terminamos echando en una olla, ¿no? A los papás. En ese sentido me parece que tenía que suceder, y hoy en día lo que tenemos que recuperar es, de hecho, visiones, ¿no? Incluso discusiones sobre el sacerdocio, ¿no? Sobre el celibato, ¿no? Que creo que ya se empezaron a dar. Creo que son temas pendientes en la agenda, ¿no? Sobre si es absolutamente, ¿no? Central en mi sacerdocio. Me parece que es una disciplina, ¿no? Del siglo XI, ¿no? Pero es un tema que podríamos discutir, ¿no? No creo que a final de cuentas eliminar el celibato resuelve el problema de pederastia, porque la pederastia no es una enfermedad, es un tema, digamos, que ya pudre al espíritu humano, ¿no? En ese sentido, me parece que toda la sociedad se ha ido perdiendo en este tema, ¿no? No es solamente, creo que la pederastia es como el reflejo más horrible, ¿no? El retrato de Dorian Gray al final, ¿no? De nuestra sociedad enferma, ¿no? Al final de cuentas, no es un tema de la iglesia solamente, es un tema de una sociedad que ya se está enfermando a niveles de locura, ¿no? Por eso, ¿no? Como ponía, ¿no? Tenemos el tema de gente que ahora dice, yo soy perro, me voy a ver como perro. ¿Por qué? Porque hay un vacío tan grande, ya acabamos tanto, que ya es bien difícil salir de ahí, ¿no? Entonces yo lo que diría es, sí, creo que tiene que ver con el boom sexual, pero también hay que entender, ¿no? Que ese boom sexual, ¿no? Como ponías el péndulo, pues sí, estamos en un péndulo, y lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar esas estructuras, ¿no? México es un país tremendamente machista, ¿no? Y cambiarlo nos está costando verdaderamente sangre, ¿no? Entonces yo digo, hay que cambiar esas cosas, y a través de, pues, una vida cristiana, ¿no? De encuentro. Yo creo que ese es el camino. Muchísimas gracias. Ya no podemos seguir con otras preguntas porque se nos ha acabado el tiempo, pero haremos llegar a tu correo la constancia de la participación. Muchísimas gracias una vez más. Gracias también a todos que están participando, y a las 2:30 nos volvemos acá a encontrar para la siguiente ponencia.